buenas noches, bienvenidos a Yelp. Hoy es 31 de enero y como dijimos, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de la filosofía. Y tenía ganas de hacer un programa de estas características, sobre todo porque es un momento muy bueno para hablar de ello. Es recurrente, ¿no? Sacamos el tema de la filosofía cuando el equipo no gana, cuando el equipo está mal, cuando el equipo pierde finales, cuando estamos en puestos de descenso. Siempre se tira, ¿no? De el modelo no funciona, la filosofía del Athletic. Pues creo que es un día perfecto para hablar del Athletic. También quiero dejar claro que llevábamos tiempo pensando en este programa. Estaba estipulado hace semanas hacerlo hoy, pues porque ha habido parón y siempre buscamos temas interesantes para hablar. Lo hicimos con la animación y hoy nos toca con la filosofía. Al final es la esencia, el sentimiento de pertenencia, el orgullo, el ADN Surigorri, lo que nos hace diferentes, únicos. Y hemos traído a gente pues muy interesante, muy atletisale, para darnos su punto de vista de la filosofía, que para muchos está clara, para otros pues no está tan clara, algunos quieren hacer cambios, otros quieren actualizarla. En definitiva es un tema muy nuestro y yo creo que hay que debatirlo en profundidad. Y quiero dar las gracias también a numerosos periodistas, amigos, atletisales, entrenadores, socios que han mandado su valoración, que la seguiremos viendo a lo largo de la noche y en función de lo que vayan comentando, pues creo que vamos a hacer un debate muy interesante. Y voy a empezar a presentar a los invitados de hoy. Comienzo por la banda izquierda. David Salinas Arbendario, Gabón. Gabón. Bueno, David, que conste que contigo te han hablado de este programa hace tiempo, ¿eh? Sí, efectivamente, es un buen momento para hablar de la filosofía. Siempre es un buen momento. Yo creo que es un buen momento ahora que no salen los contrarios, que los hay. Y yo ya me estoy mojando en el sentido de que soy obviamente pro filosofía, y es un buen momento porque también en este momento se está en trámite de una aprobación, veremos si acaba consumándose, de unos nuevos estatutos. Entonces creo que es un momento para hablar no solamente del contenido de la filosofía, que es lo fundamental, sino también de dónde debe fijarse, en qué lugar debe fijarse. Entonces yo creo que la primera cuestión a dilucidar, que si queréis podemos hablar, es dónde debe fijarse la filosofía. Por escrito, oral, digamos tradicional, y si es por escrito, ¿dónde? Yo daré mi opinión al respecto y compartiré todas vuestras opiniones. Hablaremos, en redes sociales yo he planteado una pregunta clara, a ver si la gente piensa que hay que marcar una constitución, un decálogo, pues para saber cuáles son las reglas del juego y que no haya dudas. Luego daremos los resultados, a mí me ha sorprendido, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Tenemos que hablar de diferentes opciones y sobre todo respetar todas las opiniones, que está claro que las hay diferentes. Voy a dar la bienvenida también a Jabocha, Gabón, Xavier Fernández. Gabón. Bueno, Jabo, 18 años de jefe de prensa del Athletic, voz autorizada, y de la filosofía, por supuesto, que nos puedes hablar también, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que de la filosofía hay mucho que hablar y no hay nada que hablar, luego lo iremos viendo. A mí me parece que el Athletic es lo que es gracias precisamente a la filosofía que tiene, esté escrita o no esté escrita, y que de nosotras y nosotros, las personas que somos socias y socios, depende mayoritariamente el mantener ese rumbo o no. Lo que yo sí tengo muy claro es que si no mantenemos ese rumbo, pues ya no seríamos el Athletic. Seríamos un club con la misma denominación, con la misma indumentaria, etcétera, etcétera, pero el Athletic ya no sería lo mismo. 18 años en el Athletic, de jefe de prensa, habrás vivido muchos momentos, pero también complicados, en los que salía el tema de la filosofía, cuando la cosa iba mal, me imagino, claro. Sí, el tema de la filosofía es un tótem, es algo que sale por activa y por pasiva, como bien has dicho al principio, generalmente suele salir cuando las cosas no van bien en lo deportivo y cuando las personas que están al mando de la institución generalmente no tienen claro el mensaje que tienen que hacer llegar a las socias y los socios, es decir, qué es el Athletic, por qué somos el Athletic y qué nos diferencia del resto. E insisto, una premisa fundamental es que el hecho de ser diferentes al resto no nos hace ni mejores ni peores, simplemente es eso, diferentes. Únicos, es la palabra, y es el orgullo, el sentimiento de pertenencia. En mi caso, pues yo también estuve en categorías inferiores del Athletic y siempre lo digo. Cuando hacemos estas trampas al solitario, que hablaremos de ellas, y vemos jugadores que están o están con opciones de vestir a Surigorri o que le han vestido, pues a mucha gente no nos gusta, y hay que decirlo, y hablaremos de ello esta noche. Y vamos con banda derecha, tenemos dos periodistas surigorris. Comienzo con Fernando Balsega, amigo. Muy buenas. Bueno, Fer, tú llegaste hace 43 años aquí. Sí. Y para ti el Athletic, lógicamente,
especial. Sí, claro. Cualquiera que no me conoce dice, bueno, ¿qué hace este argentino hablando de la filosofía del Atleti, ¿no? Pero bueno, después de 43 años yo creo que tengo y cientos de partidos en San Mamés y bueno, y siendo conocedor del sentimiento, que por supuesto que asumo la opinión general que el Atleti es el Atleti y siempre va a ser el Atleti, ¿no? Que jugamos con gente de casa, sentimiento, formación, me parece perfecto. Pero también creo que se puede optimizar la filosofía. Optimizarla. Sí. Yo soy de los que cree que los hijos de Vasco tendrían que poder jugar en el Atleti, porque tienen la misma cultura, por más que no vivan aquí. Un ejemplo, cualquier persona que de aquí, que por un momento de su vida se tiene que ir a vivir a otro sitio y por trabajo o por lo que sea, y tiene hijos que juegan al fútbol, me parece que tienen el mismo derecho que cualquier vasco, porque es así, ¿no? Buscando un poco de información para este programa de hoy, estuve viendo el tema de la diáspora, que yo no estoy de acuerdo con que venga gente de la diáspora, pues sería otra cosa, pero sí los hijos de, ¿no? Y veo que hay países, la Argentina por ejemplo tiene más vascos que Euskadi, hay 6 millones de vascos en la Argentina, es el país del mundo donde hay más vascos. Tú pones en Google, ¿cuál es dónde viven los más vascos? Y te ponen en Argentina. Pero ya son muchas generaciones, ¿no? Y bueno, eso tampoco lo contemplo. Pero sí la gente que se tiene que mover, estamos en un contexto distinto a otros años anteriores, las cosas van cambiando, la filosofía ha cambiado también con el tiempo, varias veces, y yo creo que sería de recibo que los hijos de puedan jugar. O sea, simplemente sería agregar nacidos o formados, hijos de también. Ahí está la primera aportación interesante de la noche, ¿eh? Fernando Balsera apuesta por los hijos de... en tu caso, la Surigorri no podías vestirla, ¿no? No, me hubiese gustado, pero aparte yo vine con 20 años, ya estaba formado. Ya estabas formado, bien. Había jugado en la Argentina, entonces ya no podía. Beñat Zarrabeit, Aragón. Bueno, Beñat, otro periodista que el sentimiento Surigorri pues lo tienes total y además muy formado, informado de la historia, de la trayectoria del Athletic, y tú también la filosofía la tienes clara, ¿no? A ver, yo creo que la filosofía, o mejor dicho, ¿no?, la política deportiva del Athletic es su principal fortaleza. Yo creo que se ha dicho aquí, es decir, el Athletic sin su filosofía o sin su política deportiva, pues ya no sería el Athletic, sería otra cosa, sería un club de fútbol al uso como el resto y competiría bajo las mismas armas que compiten el resto y que a la mayoría, por cierto, les han llevado a bajar a segunda división, cosa que al Athletic no, a pesar de numerosas predicciones apocalípticas, ¿no?, del futuro del Athletic en los últimos 50 años. Yo creo que esa filosofía, efectivamente escrita o no, no es estanca, no ha sido estanca. El club en sus 125 años de historia, que eso también es debatible realmente cuando empezó el club, ha ido amoldándose a los tiempos. Yo creo que es necesario hacer también pedagogía al respecto, ¿no? Yo creo que se han ido introduciendo coletillas cuando se decía, no, bueno, nacido o formado. Hombre, claro, lo de formado, si nos retrocedemos a la época en la que se puso en marcha esa coletilla, en los años a principios de los 80, pues claro, es que uno de cada 3 habitantes de la comunidad autónoma vasca habían nacido fuera de la comunidad autónoma vasca por los fenómenos migratorios de los años 50 y 60, y aquí, pues bueno, tenemos un ejemplo claro en Durangaldea, Manu Núñez, que jugó en el Sestao durante muchos años y luego en el Murcia, nació en Olivenza, pero creció aquí, y como esos ejemplos, pues hay muchos, ¿no? El mismo Ernesto Valverde, y eso se ha ido adaptando a los tiempos. Es evidente que esa concordancia sociológica pues hace que se abran preguntas como la que decía Fernando, pero yo creo que en eso también hay que tener mucha pedagogía, porque cuando hablamos de la diáspora, ¿de qué hablamos? ¿De la cuarta generación en una Euskal Etxea de Chile, de Argentina o de México? ¿O hablamos del hijo o la hija de que con 20 y pocos años en la última crisis económica se ha ido a Alemania o a Inglaterra? Son cosas muy diferentes, y yo creo que ese tipo de cosas hay que explicarlas bien, porque si no acabamos haciendo trampas al solitario y aplicando un criterio, como hemos visto recientemente, pues yo creo que muy discrecional al respecto, ¿no? Además, yo lo dije hace poco, creo que el no tener las cosas claras
al final nos desune, y entre nosotros se crean también a veces discrepancias, o para mí sí, para mí no, para mí sí, para mí no. Por eso yo soy partidario, luego hablaremos de ello, de una constitución, de un decálogo entre todos, decir quién puede jugar en el Athletic, y ya no hay dudas. Entonces, este puede, vamos a mirar, miramos la constitución, este sí entra, este no entra, nos ponemos de acuerdo todos en algo complicado, seguro. Luego hablaremos de esa constitución o ese decálogo, que hay algunos que dicen que no hace falta, Yo soy partidario de que sí, ya lo estoy diciendo, y ahora os voy a pedir a cada uno de los invitados una pequeña valoración a bote pronto sobre la filosofía, algo que me queréis aportar. David, a nivel personal, ¿qué me quieres decir? Bueno, yo he planteado en mi primera intervención el tema de la fijación, o sea, ¿dónde ha de fijarse? Yo creo que, en resumidas cuentas, hay tres posibilidades, creo yo, si no me corregís. Primero, lo que viene sucediendo hasta ahora, que la directiva de turno, la directiva que esté en la gobernanza del club, decida a quién se ficha, a quién no se ficha, a quién puede jugar o a quién no puede jugar, en base a una creencia, a unos supuestos y, en los últimos tiempos, a una página web, y aquí le miro a Jabocha, que ha servido un poco de guía, de plasmación de lo que la gente pensaba y las directivas se supone que aceptaban. Esa es la opción, seguir como hasta ahora y que no esté nada por escrito. Hay una segunda opción, lo que tú llamabas una constitución, los estatutos. Ahora mismo se está en trámite de aprobar unos nuevos estatutos, tenemos otros. Recogerlos en los estatutos, recoger en los estatutos, que son normas, exactamente qué es la filosofía. Tiene una ventaja, pero también tiene inconvenientes. Tiene la ventaja de que si es norma, la directiva de turno tiene que cumplirlo en cada caso, sin que se creen polémicas como se vienen creando cada 2x3. Pero claro, también tiene inconvenientes. En primer lugar, porque si definimos la filosofía en unos estatutos, estamos haciendo relación a un origen determinado, y que es claro. Los jugadores, yo lo he definido así de claro, luego hay que ir al detalle. Los jugadores que pueden jugar en el Athletic y las jugadoras son vascos. Y eso en los estatutos no es conveniente decirlo. No es conveniente decirlo porque por la normativa europea y por la propia de asociaciones es una cuestión claramente impugnable, por motivo de que en una asociación privada puedas limitar la contratación de jugadores a los que tienen un origen determinado. Y no es tampoco, creo que es conveniente que esté fijado en un momento temporal cuando puede cambiar, como habéis hablado muy bien. Y tercera opción, que es la mía, es que como ya hay herramientas tecnológicas y próximamente quizá en los propios estatutos, se puede realizar una consulta a los socios, se puede organizar un referéndum. En ese referéndum los socios pueden perfectamente decidir sobre varias cuestiones que se planteen, luego hablaremos yo les plantearía 3 también, luego concretaré, y si los socios deciden que una de esas opciones es la que quieren en ese momento, la directiva correspondiente tiene que acatarlo, sin que eso sea tampoco una norma, sino una consulta, y por lo tanto eso podría superar el hecho de que se pudiera recurrir una norma o no aprobarla. Por lo tanto, a la pregunta, ¿dónde debe estar fijada la filosofía? Yo creo que no por escrito. Otra cosa son los principios generales, que creo que sí deben estar en los estatutos, los principios generales, que son cantera y fútbol vasco, para mí, pero la definición de la filosofía no debe estar por escrito, pero sí deben de pronunciarse los socios en un referéndum. Esa es mi opinión. Vamos a poner en pantalla la web del Athletic, y ahí pone: un club único. Todos los futbolistas del Athletic Club han nacido o se han formado en Euskal Herria. Y ahora quiero que le pinches a Jabocha, Barru. Bueno, ahí está también, si os parece vamos a leer. El Athletic Club como institución, así como el conjunto de sus seguidores, se caracterizan por la defensa de unos valores cada vez menos frecuentes en el fútbol y en el deporte del siglo XXI. El orgullo por lo propio, reflejado en su máxima expresión con su política de cantera, marca la diferencia con cualquier otra filosofía o manera de entender el fútbol en todo el mundo. El Athletic Club está radicado en Bilbao, provincia de Vizcaya, País Vasco. Nuestra filosofía deportiva se rige por el principio que determina que pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloba a las siguientes demarcaciones territoriales: Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Vera, así como por supuesto los jugadores y jugadoras que hayan nacido en alguna de ellas. Y ahora, Jabocha, te lo digo, ¿eso lo escribiste tú?
da lo mismo quien lo escribiera. A ver, ¿Lo escribiste tú, sí o no? El asunto, bueno, ahí hay un mantra que se lo ponen en la mochila, por ejemplo, del anterior presidente, lo cual es incierto porque eso se escribió el 30 de octubre de 2008, es decir, siendo Fernando García Macua presidente de la institución, con lo cual se desmontan muchos mitos y muchos tabús. Lo que pasa es que, bueno, como vivimos en una sociedad en la que el rigor y la información y el contraste brillan por su ausencia, pues bueno, eso es un ejemplo tonto, pero un ejemplo más de lo que suele ocurrir. A ver, independientemente, insisto, de quién lo escribiera, yo creo que se recogen los mínimos comunes denominadores de lo que es la filosofía del Athletic. Y quien diga que no, es que o ha estado viviendo en otra realidad paralela o ha estado viviendo en otro universo futbolístico. Si hay que, cogiendo el guante, si hay que reflejarlo por escrito, yo creo que ya está reflejado por escrito, es decir, en los estatutos además, y si no, corrígeme, o en la propuesta de estatutos adaptados a los nuevos tiempos, o eso se intenta por lo menos, el hecho de que aparezca algo en la web le da un marchamo de oficialidad, o se le quiere dar un marchamo de oficialidad. Eso sería un ejemplo. ¿Eso llevarlo a los estatutos? Pues yo creo que no habría inconveniente alguno, y pongo un ejemplo. En el tema del euskera se recogen una serie de generalidades que luego se incumplen absolutamente por parte del club y de la junta directiva y de quienes son los encargados de llevarlo a la práctica, y no pasa absolutamente nada. Es decir, me retrotraigo también al primer punto que ha mencionado el compañero. ¿Quién decide? Pues decide, para bien y para mal, la junta directiva que toque en suerte. Muchas veces lo de toque en suerte tiene además mucha enjundia, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que la filosofía es tan maleable, es tan interpretable, que depende de las personas a las que las socias y los socios hayamos dado la confianza para que dirijan el club, y así yo creo que va a seguir siendo. El hecho de que aparezcan los estatutos de una manera o de otra, a mí no me parece relevante. Sí me parece relevante únicamente en el sentido de no dar pie a que nadie impugne los estatutos del Athletic porque sean discriminatorios para la libre circulación de personas, etcétera, etcétera. Eso es lo único que me podría parecer importante, pero yo creo que sí deben estar recogidos los puntos mínimos, y luego, para bien o para mal, insisto, las directivas que estén al cargo de la dirección del club deberán elegir qué se hace y qué no se hace. Jabocha, ¿cómo es ese día que estás en casa o estás en la oficina y dices, venga, vamos a ponerlo en la web? ¿Cómo es ese día? No, es un día más en la oficina. A ver, el asunto es que precisamente porque existen esos mínimos de acuerdo, habrá gente que prefiera fichar a chinos, rusos, congoleños, etcétera, es totalmente respetable, como has dicho al principio, pero bueno, eso no sería el Athletic, o sea, eso es lo que pienso. Pero bueno, estás ahí, hay una reformulación de la web, y se piensa que en la web tienen que estar recogidas las líneas fundamentales de la filosofía, como otra serie de cosas, y se lleva a la práctica y ya está, sin más. Me da la sensación que es ya palabra de Dios. O sea, es palabra de Dios, Jabocha, es nacidos o formados, y ya todo el mundo ya damos por hecho que es así, ¿no, Fer? Sí, de alguna manera sí, ¿no? Aparte que está bien, yo estoy de acuerdo con eso también, pero también hablaba antes de ampliar, ¿no? Porque si nos retrocedemos a la historia del club, siempre ha habido cambios. Empezó jugando con ingleses, luego en un contexto determinado, porque no es igual un contexto actual con un contexto de hace tantos años, ¿no? Entonces el club determina que vamos a jugar con vizcaínos, porque nos podemos arreglar, porque en ese momento los vizcaínos que estaban ahí podían competir contra cualquiera, eran de los mejores del estado, y no había ningún problema, ¿no? Después con el tiempo se fue cambiando otra vez cuando entraron los guipuzcoanos, los navarros, porque también, pero por una necesidad deportiva importante, porque se estaba dando demasiadas ventajas, ¿no? Y bueno, y hoy en día estamos en un mundo global donde ya compite con los mejores jugadores del mundo, son selecciones, los equipos son selecciones mundiales, no hay ningún tipo de límite ni de ética tampoco a esos niveles de las competiciones internas.
Y bueno, por eso yo decía, yo creo que si hay posibilidades de ampliar el espectro dentro de lo que es la esencia del club, que es el sentimiento, es el ser vasco y estar formado aquí, y la gente que es de aquí, me parece que se puede ampliar de alguna manera, simplemente dándole cabida a otros vascos que viven fuera de Euskadi, que son tan vascos como cualquiera, que comen la misma comida, que piensan igual, que tienen los mismos sentimientos con el Athletic y que tienen hijos que jueguen al fútbol y que jueguen bien al fútbol, que tengan nivel como para jugar en el Athletic. Yo creo que sería una cosa normal y natural y no es ninguna manera de romper la filosofía, ni mucho menos, simplemente es optimizarla, ¿no? Y también estoy de acuerdo con David, eso se tiene que refrendar con un referéndum en el cual, pero un referéndum argumentado por distintas visiones del tema, que llegue absolutamente a la opinión pública, que se debata internamente, que en la masa social del Athletic se produzca un debate donde diciendo, bueno, si yo quiero nacidos o formados, no, yo pondría esto, y bueno, que se haga 3 o 4 opciones y que la gente lo vote, los socios voten a esto, y que eso vaya a misa, porque eso ya es la opinión generalizada de todos los socios del club. Entonces no hay posibilidades de hacer trampas al solitario y nada de esto. O sea, está bien estipulado ya, por más que no sea oficialmente reconocido en el estatuto, porque es complicado, como comentaba David, porque hay factores que tal vez no sean adecuados, pero sí que implícitamente quede claro cómo es esto, y lo que se vote vaya a misa. Ya después que no se puede tocar más, ¿no? Beñat, ¿qué te parece el tema de un posible referéndum? A ver, yo creo que a veces nos complicamos más de lo debido, ¿eh? Yo creo que esos principios que aparecen en la página web, yo creo que son lo suficientemente claros. Otra cosa es la adaptación que hablamos de los tiempos. Yo creo que si tenemos claro qué queremos y hacia dónde vamos, va a ser mucho más fácil delimitar y deliberar sobre posibles casos colindantes, polémicos o, digámoslo, incluso novedosos, aunque eso es relativo. Quiero decir, haciendo el repaso histórico, decía Fernando lo de los ingleses, es que también jugó un belga, un danés, 2 noruegos, un sueco, un suizo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos existía el inicio del fútbol muy vinculado al comercio, a trabajadores que se convertían como jugadores en soldados de fortuna, que tardasen más los jugadores navarros en llegar al Athletic, pues evidentemente tendrá que ver con la adaptación a los tiempos, con el impulso deportivo que se le quiere dar al club, con el impulso simbólico político, con que las carreteras no eran las mismas que ahora y llegar de Nafarroa a Vizcaya pues no eran 3 horas, sino sería bastante más. Beñat, o no hables de carreteras de Nafarroa, que no es el día. No es el día. Lo que quiero decir es que el tema de, por ejemplo, y eso se ha ido adaptando con los tiempos, el tema de los hijos, pero si ya se ha utilizado como argumento, quiero decir, Mario Bermejo ficha por el Athletic procedente del Racing y no había jugado en ningún club vasco y se utiliza el argumento de que su padre era de aquí. Con David López existía el tema de Osasuna, pero como llegó como juvenil, otro de los argumentos que se utilizó era que su madre era de Mendavia. Y con Vivian Sus, todos sabemos que se ha utilizado, que su madre es de Ispaster. Eso se llama trampas al solitario. Ya, pero quiero decir, lo que quiero decir es que eso... oficializarlo. O digamos decir, o sí, o no. O no. Pero es algo que se ha utilizado de manera discrecional. Pero Beñat, ¿sabes por qué yo quiero saber sí o no? Porque creas discrepancias. Para mí es no. Sí. Pero igual para ti es sí. Pero entonces vamos a ponernos de acuerdo. A ver, yo puedo entender que ese debate se plasme desde el momento en el que... bueno, yo creo que hay un pecado, llamémosle original, y volviendo 50 años atrás, el Athletic fue, junto a la Real, el club que más peleó jurídicamente y mediáticamente contra los oriundos. ¿Por qué? Porque era una trampa evidente. En Las Palmas tenía 5 argentinos. Desde Carnevali el portero hasta que fue internacional en el Mundial del 74, creo. Claro, eso es una desventaja competitiva evidente y encima entran los extranjeros todos legalizados en el 73. Pero ¿qué ocurre? Que si alguien podía haber planteado eso, porque entonces sí que había vascos de primera generación jugando en Argentina, en la selección mexicana del Mundial del 70 juega el hijo de Regueiro, uno de los jugadores que se fue al exilio con la selección vasca, de primera generación.
Javier Aguirre es de primera generación y hay más casos, o de segunda, como Martín Lasarte en la selección. Es decir, ese era el contexto. Hoy día hablaríamos de cuarta generación y hoy día yo creo que lo que hablaríamos es de casos muy anecdóticos, por muy brillantes que sean en el caso de Marco Asensio. Son habas contadas, porque es haba contada la que llega en Euskal Herria a jugar a la élite, pues los hijos de vascos. Entonces yo lo que creo es que evidentemente puede existir ese dato, porque si dices, no, si existiría una selección vasca oficial, claro, los parámetros de la FIFA dan hasta segunda generación, con la posibilidad, pero la cosa es, si vamos a entrar en el debate, entramos bien, porque si no acabamos en el sentido de, vamos a poner sobre la mesa cuáles son los estándares internacionales, de qué se habla, y apliquemos el mismo baremo para todos. Me da la sensación que lo que hay que hacer es poner el cascabel al gato. Y eso lo hemos dicho muchas veces. O sea, hay que ser claros, hay que ponernos de acuerdo, hay que hablar. Pero para eso tienes que tener claro a dónde vas. Ah, esa es otra. Claro. Y luego otra cosa, y la lanzo y os dejo opinar. La máquina esa que tenemos para transformar a jugadores del Atleti, que tenemos una máquina maravillosa ahí en Lezama, que les metes y ya nos vale, ¿la vamos a dejar de utilizar o la vamos a echar a reciclar o la van a mandar a ITV para arreglar? Vete a saber. Bueno, pero luego mandas la máquina de Ullón al desguace y te montan un follón. Oye, pues mira qué pared te has currado, ¿eh? Claro. Pero claro. Yo creo que lo más importante de todo es ver el contexto en el cual estamos, ¿no? Porque el fútbol dejó de ser un deporte, es un negocio global, donde hay muchísima pasta de por medio, donde hay un montón de intereses y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, si no pudo jugar Jones en el Atleti, ¿no? Que decían que porque era negro, no es porque era negro, es que no era vizcaíno. Él lo aclara en un artículo que estuve leyendo estos días de Asís Martín, en el año 2013 creo que fue, y le dice, tú no jugaste en el Atleti porque eras negro, por si no fue. Es que no, yo no jugué en el Atleti porque no fui nacido en Vizcaya, que en esa época eran vizcaínos, ¿no? Después cambió todo eso, porque después empezaron a jugar guipuzcoanos, navarros, bueno, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con la situación del fútbol en ese momento. Y ahora estamos en otra situación distinta, que es muchísimo más global, que por supuesto que la esencia no hay que tocarla, pero para nada, porque el Atleti siempre tiene que ser el Atleti, no va a cambiar. O sea, a mí no me interesaría para nada un equipo que sea igual que los demás, ¿no? Pero si la realidad cambió, más que filosofía, nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir el fútbol y quién tiene que jugar, ¿no? Cambió varias veces. ¿Por qué no se puede optimizar en un momento en el cual el fútbol es global y todos los jugadores tienen, todos los mejores extranjeros del mundo están jugando en cualquier equipo? Estamos compitiendo perfectamente, estamos compitiendo muy bien, estamos como estamos, el equipo siempre es muy sólido, nunca jamás hemos bajado a segunda división, el Atleti mantiene la esencia de lo que sea. Pero cada vez hay menos posibilidades, o sea, de meterse en Europa, que inclusive a nivel económico es fundamental para el club. Y no, ya te viene cualquier equipo que tiene más potencial que el Atleti a esos niveles, ¿no? Tiremos de los nuestros, porque para mí el hijo de un vasco es vasco. Yo lo tengo muy claro eso. Es tan vasco como cualquiera. Un tipo que vive en Sevilla porque se fue a trabajar ahí y su hijo juega al fútbol y juega bien, ¿por qué no va a poder jugar en el Atleti? Ese es mi postura. Hablaremos de nombres propios, porque, a ver, tengo aquí una lista, luego hablaremos, pero bueno, Ceja, Jones, Pereda, Gárate, Javier Aguirre, De la Fuente, Rastrojo, Manu Núñez, Aranzubía, Ezquerro, Mario Bermejo, Laporte, Viviane, Sulz, bueno, Diarra. La lista de la compra la tenemos aquí, y, a ver, hay jugadores que la han vestido, otros que no la han vestido, como Benjamín Cedandona, tengo alguno más, que me han pasado aquí algunos. Kepa Blanco, ¿os acordáis de Kepa Blanco? Sí, porque veraneaba en Zorroza. Fernando García Marcos, ¿se acuerda más? Veraneaba en Zorroza, pues para mí no es un criterio que alguien veranee en Zorroza. Claro, o sea, eso no es un criterio para jugar en el Atleti. Estoy de acuerdo. Pero puede haber gente que piense que sí. Qué aburrimiento veranear en Zorroza, con todos los respetos a Zorroza. Y bueno, ahí tenía la familia, evidentemente. Es como si dices que Iker Casillas puede jugar en Atleti porque se llamaba Iker, o sea, es la cuadratura del círculo. Eso no. O sea, no, pues eso, pero quiero decir, si buscamos argumentos, si queremos hacernos trampas a lo que es nuestra esencia, nos podemos hacer. Y luego yo creo además que... Perdona, no queremos hacernos trampa, por eso estamos... No, pero hay gente que quiere hacerse trampas, vale. O sea, quiero decir, o sea, yo estoy convencido que hay gente que quiere hacerse trampas con lo de la cantera global, con lo de los hijos de los peñistas, etcétera. Para mí todo eso son unas trampas aducedas. Pero es totalmente distinto. Claro. O sea, vamos a ver, tú eres vasco, ¿no?
Sí, yo me considero vasco. Estás considero vasco, ¿no? Bueno, tú te tienes que ir a currar porque ya no estás en el Athletic a Sevilla, por ejemplo. Tú tienes un hijo que vive ahí porque no se puede mover, porque está con su familia, entonces hace jugador de fútbol y es tu hijo. Y me gustaría que jugara en el Athletic, pero tendría que entender que el Athletic tiene unas normas en su filosofía o aplica unas normas escritas o no escritas en las que se lo impedirían y ya está, y sería. Pero esas normas no son oficiales. Pues eso, pero las contrarias tampoco son oficiales. Por eso, es decir, o sea, por eso el asunto es que yo creo que perdemos mucho tiempo, perdona, Fernando, sí. Creo que perdemos mucho tiempo en debatir cosas que nos quitan tiempo a cosas más importantes, a la organización del club, a cómo funciona la fábrica, como ha dicho Kevin, de Lezama, a ver cómo nos organizamos, si adecuamos los estatutos, como decía David, a los nuevos tiempos, si se pueden adecuar después de varios intentos o no, a ver cómo nos modernizamos, a ver cómo expandimos, que aunque eso solo sea para el gas, el sentimiento atlético en las generaciones que vienen, y al final, ¿en qué acabamos? En el concepto de qué es vasco o qué no es vasco. El que me has preguntado, ¿tú eres vasco? Y tal, y bueno, pues el ser vasco o no, o el ser español o no, o ruso o no, no deja de ser un sentimiento de pertenencia, o sea, más allá de lo administrativo. O sea, si debatimos de Ganea, por ejemplo, Ganea es una persona que ha jugado aquí, que ha jugado en las selecciones vascas inferiores, y que puede jugar perfectamente. Totalmente. Que va a hacer su vida aquí cuando termine el fútbol. Su vida aquí y que puede jugar perfectamente en el Athletic, pero eso se tiene que hacer con naturalidad. No, yo no tengo que ir a Cieza y decir, a ver, ¿cuántos hay que hayan nacido en Bilbao o tengan apellido vasco o sean hijos de peñista? Que eso ya es, cuando ha mencionado antes lo de los oriundos, pues es el jugador que fichaba por el Betis. Y dice, bueno, ¿y tus padres de dónde son? ¿De dónde eran? Y tal. Y dice, no, mis padres son de Betis. Y tal, no, Betis no, hijo, que Betis no existe. O mis padres son de Celta, decían otros y tal, o querían ir a tierras galegas. Entonces, no, eso es hacerse trampas al solitario. Y entonces, en los años 70, si habría habido una ley como ahora de violencia en los estadios y no sé qué, pues habríamos salido de San Mamés todos con las esposas en la mano y todos al furgón directamente cuando cantábamos de Euskadi somos, de Euskadi seremos, y a los oriundos, tarará. Es decir, y los oriundos, muchos de esos oriundos no dejaban de ser hijos de vascos de segunda generación o que emigraron en la guerra civil, etcétera, pero en aquellos tiempos las personas que seguíamos al Athletic pues teníamos una visión muy cortoplacista y muy distorsionada, si quieres, y tal, de lo que era el Athletic. O sea, pero nunca nadie había dicho por escrito, no, solo pueden jugar vizcaínos, no. Cuando llegó Zabalza en los años 70, en lo que se llamó la Operación Retorno, llegó con naturalidad, y nadie cuestionó eso. Nunca, pero tampoco ahora, porque no hay nada, o sea, aparte de lo que escribiste tú en la web, que va a misa, parece que todo... que tampoco palabras de jabocha. Olvídate de las palabras... Voy a decirlo, palabra de Dios, palabra de jabocha. A ver, así de esa forma, yo te digo, jabocha, estoy de acuerdo con eso, pero también tú tienes que entender que si ha cambiado, o sea, ¿por qué juegan solamente vizcaínos y no jugaban guipuzcoanos, por ejemplo? Bueno, antes de seguir con la tesis histórica, bueno, vosotros conocéis bien la historia del Atleti, yo algo un poquitín también. Tampoco es verdad eso de que se haya cambiado en un momento histórico y se haya decidido que solamente jugaban vizcaínos y luego guipuzcoanos. No es cierto. O sea, lo que pasa es que no había jugadores del nivel de los que había en el Gran Bilbao, por decirlo así, pero ya había un tal Bertol en tiempos de Zarra Panizo, que era de un pueblo guipuzcoano y de familia navarra. Bueno, su nieto fue Miquel Cortín. Efectivamente. O sea, no es cierto que se decidiera en un momento determinado que se jugara con vizcaínos. Yo creo que el criterio, que efectivamente nació en 1911, yo el otro día lo situaba en el 13 porque coincidió con la etapa nueva del Atlético, el nuevo San Mamés, pero se habla de 11-12 cuando hubo una denuncia por parte de algún equipo, del cual no vamos a acordarnos, de que había jugadores ingleses que estaban incluidos a última hora en el club. Y a partir de ese momento el Atleti dice, bueno, pues yo ya no voy a jugar con extranjeros, es lógico en la etapa inicial, porque el fútbol lo trajeron los ingleses y había muchos ingleses, y a partir de ese momento, año 11-12, por ahí, decide jugadores de aquí, de casa.
Y en aquel momento los buenos, y eso ha pasado años 20, años 30, guerra incluida, años 40, pero había un jugador vasco que estaba sentado aquí, o que se le conocía que era un buen jugador, como fue Bertola o un otro más, los Serafín Areta, etcétera, que eran navarros y jugaban. O sea, no es cierto que en algún momento determinado alguien dijo vizcaínos. O sea, el referente siempre ha sido el fútbol vasco. Pero yo sí quería hacer una aclaración, Jabocha. Cuando has dicho que se ha tergiversado, yo mismo, hace unas semanas, cuando hablaba de los estatutos y de la filosofía, cité tu aportación, porque parece ser que es así, y yo ya tenía constancia de ello en la página web, de una forma positiva, porque entendía que yo soy partidario de fijarla. Yo sí soy partidario de fijarla. Y entendía que la aportación de la página web es positiva, porque define, yo creo que, quizás no de forma completa, pero de una forma muy aproximada, lo que todos pensamos. Yo lo situé y me equivoqué en la directiva anterior, porque pensaba que ha sido durante el mandato de Josu Urrutia, y lo hice de una forma de halago, diciendo, la directiva anterior decidió, a través tuyo, y tú no me corregiste, y ahora asumo el error de que fue la anterior de García Macua. Bien, por mi parte no ha habido ningún intento de tergiversación, todo lo contrario, se lo adjudiqué a la directiva anterior, me dices que es la de García Macua, estupendo, en todo caso positivo. Pero yo creo que ahora no es lo mismo que esté en una página web, a pesar de que puede ser oficial, y a partir de los nuevos estatutos, el artículo 2, va a ser oficial la página web, a que esté en la página web, a que estén los estatutos. En los estatutos están normas de cumplimiento para la directiva. Y precisamente por lo que estamos hablando del inconveniente de que se diga algo discriminatorio, solamente por eso, no por otra cosa. En eso estoy de acuerdo. Yo obviamente tengo claro que en los estatutos no se debe definir, pero sí por los socios. Y ahora voy a ir ya a lo mollar. ¿Qué se debe consultar a los socios? ¿Qué creo yo que se debe? Yo creo que hay muchas posturas, pero básicamente creo que hay tres. Hay gente del Atleti, y hay que reconocerlo, hay socios, habrá que medirlo, que se abrirían a la política que sigue, por ejemplo, la Real Sociedad. Cantera, por supuesto, eso no vamos a renunciar porque el Atleti es un equipo de cantera, pero luego también fichajes externos. No, perdón, solo una acotación, David. No es la política que sigue la Real Sociedad, es la política que siguen todos los clubes del mundo. Bien, pero me refiero a que el referente sería la Real Sociedad porque es el equipo más de cantera, parecido al Atleti, que hay en el fútbol estatal. O sea, sería... porque a eso no iba a renunciar el Atleti nunca, a la cantera, obviamente. Entonces, básicamente sería esa posibilidad. Cantera, obviamente, más fichajes, que es el modelo de la Real. Podía ser de otro equipo, pero es básicamente... ¿El modelo del Villarreal no es cantera más fichajes? Está bien. Y el del Atlético de Madrid. Y el del Barcelona. El de Barcelona. Sí. Pero la... Sería igual que todo lo demás. Pero el Barcelona y sobre todo los equipos fuertes, el Manchester United, etcétera, el Ajax, lo que hacen es eso se hace en la cantera global. Traen jugadores de todo el mundo y los forman en sus canteras propias. A los vecinos déjales tranquilos que estamos... Vale, bueno, en todo caso, el primer modelo sería cantera más fichajes, o sea, no filosofía. Acabar con la filosofía. Y yo tengo amigos socios que son muy atletisales que están a favor de eso. No sé si son muchos, no creo que son mayoría, son los menos. pero los hay. Sí, fenomenal. Segunda opción, la actual, la que nos guía básicamente por lo que dice la web, con alguna necesidad de aclaración, porque de la formación también sería necesario aclarar, porque no es lo mismo traer a un jugador para el Bilbao Athletic y entender que está formado, a un jugador que venga, que haya venido a vivir con su familia, y que luego juega al fútbol y se le fiche porque es vasco. Ojo, porque tú estás, y lo dice el Estatuto de Autonomía, artículo 7, la condición política de vasco la tiene el que tiene la vecindad administrativa en los territorios. Yo añadiría, por supuesto, a Nafarroa y a los territorios de Iparralde, por supuesto. Pero habría que aclarar eso, que es la formación. Entonces, esa sería la segunda opción, aclarando lo de la... Pero luego hay una tercera, que es la que dice Fernando, con la cual yo no tengo un criterio definido, pero podría estar a favor. Alargar o ampliar un segundo círculo diciendo ¿a qué se considera vasco? Porque también lo hace el Estatuto de Autonomía, y dice que tienen vecindad, condición política de vascos, aquellos descendientes de vascos que hayan tenido su última vecindad administrativa en los territorios del País Vasco y conserven la nacionalidad española. Lo dice a efectos políticos. Bien. Con lo cual, a eso se les considera vascos. Otra cosa es que cuando viene un joven no tenga derechos políticos de voto. Pero esa sería la tercera opción. Primera, no filosofía, cantera más fichajes. 2, origen vasco de nacimiento más formación, que es lo que está en la web. Y 3, hijos de vascos o de vascas
por considerarlos también de origen vasco. Esas serían las 3 opciones que yo daría a que el socio debata, con un debate interesante y serio, y al final vote, y ese sería lo que iría a misa para cualquier directiva. David, antes de ver el primer vídeo de la noche, le doy paso a Beñat, que quería una puntualización rápida, please. Bueno, a ver, yo por abrir un melón después del vídeo, para mí, en cuanto a la filosofía, el mayor reto que tiene el club no es tanto delimitar sobre esos 3, para mí sobre 2 ejes, porque el primero no entra en mi ecuación, sino es cómo vamos a ser capaces en un tiempo cada vez más líquido, ser capaces de fidelizar y de convertir en parte troncal del Athletic todas las nuevas generaciones que vienen, que incluyen también el fenómeno migratorio y que no vienen de un relato en casa sobre lo que es el Athletic, y yo creo que ahí va a estar la principal fortaleza dentro de 15 o 20 años, más allá de si debatamos sobre 1, 2, 3 o medio caso sobre hijos o hijas de vascos en el extranjero. Una pregunta te voy a hacer, David. Cuando tú dices que cuando yo decía que jugaba con vizcaínos, ¿no? Que sí que jugaban que jugaban otro tipo de jugadores. A mí me parece que no. Si no, te digo, el caso concreto es el de Miguel Jones, ¿no? Que dice, yo no jugué en el Atleti no porque era negro, sino porque no era vizcaíno. No, y después fue a jugar al Atlético de Madrid, ganó la Recopa, ganó todo, o sea, era un jugadorazo, venía del Indauchu, había jugado en el Baracaldo. Yo le he conocido. ¿Y por qué no puede jugar en el Atleti? Pero antes de Miguel Jones hay bastantes casos ya de jugadores de guipuzcoanos y navarros en el Atlético, bastantes casos. Pero entonces, de hecho, el primer gol liguero de la historia lo mete un jugador de Vergara, que es uno. Yo estoy de acuerdo, vale. En el año 29. Entonces pregunto, ¿por qué no jugó Jones en el Atlético? Pues el racismo es mucho más grave. Yo le conocí a Jones, porque era una persona entrañable, que estaba trabajando en Bilbao y nos contaba historias de sus batallas futbolísticas en el Atlético de Madrid, que fue un gran jugador. Y efectivamente en los años 50 hubo básicamente 3 casos que se comentaron mucho, que fueron el de Miguel Jones, el de José Luis Garate y el de Pereda. Entonces, en aquel momento la directiva del Atleti entendía que esos jugadores no eran vascos, no vizcaínos, vascos. Quizá el concepto, obviamente, que tuvo una directiva de los años 50 no es el que se ha tenido después. Pero bueno, básicamente... O que los técnicos también se equivocaban. Sí. Que parece que es un mantra que solo existe en los últimos 15-20 años. No, han descartado a Miquel Merino, joder, un error histórico, oye. Bueno, pero son casos muy equiparables porque eran 3 jugadores que jugaban en el Indauchu, en segunda división, y eran 3 jugadores fichables para el Atlético. Sí. Una cosa sí hay que aclarar. José Luis Garate, que ha sido un gran futbolista y también he tenido ocasión de conocerle, y muy amigo soy de su primo, nació en Arandi, pero era de familia vasca. Vascoparlante. Vascoparlante. Y él, de hecho, en su homenaje de despedida, quiso que jugara en el Atleti y la Real frente al Atlético de Madrid en el homenaje. En realidad, no fue rechazado por el Atleti, porque en el momento en que estaba, vamos a decir, en el mercado de primera división después de jugar en el Indauchu, el Atlético de Madrid se adelantó y le facilitó el hacer la mili de una forma express, por decirlo así, y se lo llevó a Madrid. Él siempre ha dicho que no le llegó a rechazar el Atleti, pero sí lo hizo con Pereda por nacer en Medina de Pomar. Y en aquel momento sí fue integrista la directiva del Atleti, en el sentido de entender que Pereda, a pesar de que estaba jugando en el Indauchu y estaba viviendo y era vasco de adopción, pues no había nacido en el País Vasco y no se le aceptó. En el caso de Jones, efectivamente, como ha explicado muy bien Fernando, por no haber nacido, no tenía nada que ver el tema del color. Pero eso fue una época determinada en los años 50. Luego vinieron los 60-70, vino la operación retorno, como has explicado muy bien Jabocha, y se entendió que como la cantera no era suficiente, una cantera donde estaban, por supuesto, navarros, guipuzcoanos, menos alaveses y algún riojano, del cual también podemos hablar, se entendía que tenía que volver, y volvió Churruca, Irureta, Aitor Aguirre, Zabalza, etcétera. Esas son las etapas que se ha vivido. O sea, se cambió la filosofía. Entraron los formados, se cambió la filosofía. Eran nacidos. ¿Cuándo empezó? Cuando los hijos de los inmigrantes de los 50 y 60 empezaron a, quiero decir, cuando los jugadores de Pachi Ferreira, pues nació en Salamanca, pero ha vivido toda la vida aquí, Valverde, Luis
entiendo que es el caso, digamos, opuesto, porque son sus padres los que van y luego vuelven, pero de manera natural. Como Amorebieta. Eso es. Por eso, el Fernando Morevieta. Un segundo. Antes no podíamos ver. Tenemos una pasada de vídeos. Quiero dar paso a todos los compañeros que nos han hecho su aportación. Por cierto, Amorebieta es el ejemplo que habéis comentado. Nació en Venezuela y estuvo en categorías inferiores y estuvo muchos años en Athletic. Ahora vamos a escuchar al primero de los invitados, Robert Basic, periodista del Correo, valorando la filosofía Zurigorri. Normalmente solemos discutir sobre la filosofía del Athletic cuando las cosas van mal, cuando los resultados no acompañan, cuando hay dudas. En este caso estamos con un horizonte despejado, con una camada de jugadores importantes que augura un futuro importante y brillante siempre y cuando no aparezcan los clubes poderosos y las chequeras más profundas del fútbol mundial y europeo para tratar de llevárselos a otras ligas y a otros clubes. El modelo del Atleti es el que es, con el que lleva compitiendo décadas y que le ha dado todos los éxitos y también todas las lágrimas que se han coleccionado en toda esta historia brillante de un club único y singular de Europa y de las 5 grandes ligas, claro está. Por supuesto que el debate es muy amplio y requeriría muchísimo debate y requeriría entrar en muchas cosas, pero tocará algún día algún presidente, alguna candidatura y que luego los socios decidan si habría que hacer una cierta apertura, sobre todo y fundamentalmente hacia lo que se conoce como la famosa cantera global, como los hijos de los vascos desperdigados por el mundo, por el propio país, para ver si podrían tener un encaje en la filosofía y en la formación de un club como rojiblanco. Pero de momento disfrutemos del momento de este mes de enero, de la presencia del Athletic en la Copa, de una buena marcha en la Liga que augura, pues bueno, lucha por las metas importantes. Ahí estaba la primera intervención de periodistas, Robert Basic, eskerrik asko. Jabocha, ¿qué me dices? A ver, que no es lo mismo peras que manzanas, o sea, no es lo mismo cantera global que hijos o hijas de vascos y vascas, no es lo mismo apertura que cambiar la filosofía, o sea que muchas veces es como la reforma laboral que está tan en boga estos días, pues se disimula con eufemismos del lenguaje, lo que quiere decir o mantener las cosas igual o cambiar las cosas, es decir, la cantera global no tiene nada que ver con la filosofía de Athletic. Cantera global es lo que hace el Villarreal, por ejemplo, y es lo que puede hacer el Manchester United, el Chelsea, el Barça, etcétera, etcétera. El Barça tiene cantera global, Canarias, Marruecos, Andalucía, en todo lo que pilla en todos los sitios, Argentina, pues lo lleva ahí, eso es cantera global. ¿Eso queremos para el Athletic? Yo no. Evidentemente, como decía antes David, puede haber gente que sí quiera eso para el Athletic, pero eso es también relativamente sencillo llevar a la práctica. Haces una candidatura basada en esas premisas, te presentas a las elecciones, recibes el respaldo de las socias y los socios y lo llevas a la práctica. Entonces, ¿eso qué significa? No hace falta hacer ningún referéndum, significa que si tú llevas eso en tu programa electoral, la gente puede elegir esa opción. Entonces, si la gente mayoritariamente elige esa opción, porque con lo de la Asamblea Universal, que si quieres luego también hablamos por ahí, parece ser que ahora todo el mundo quiere votar, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere decidir los presupuestos, cuando haces unas elecciones y no vota prácticamente la mitad del censo o por ahí ronda, 20.000 socias y socios, pues es relativamente sencillo. Y yo animaría a las candidatas y los candidatos que deseen llevar eso a la práctica, que lo pongan encima de la mesa y así las socias y los socios podemos elegir con mucha mayor opinión. Vamos a ser realistas, que no realsales. No va a haber ningún candidato que se presente a las elecciones del Athletic en contra de filosofía. Igual, en un momento que no va a llegar nunca, porque metafísicamente es imposible que el Athletic se vaya al pozo. Esto es una ironía. Igual se podría plantear por alguien el dar un timonazo, pero no lo va a hacer nadie. Pero sí es cierto que dentro de ese consenso que todo el mundo podemos comprender de que la gran mayoría están por la filosofía, lo que estamos debatiendo es ¿qué es la filosofía? O sea, es decir, que no, ya está ahí. El que no esté de acuerdo que se presente a las elecciones no lo va a hacer ningún candidato. Pero sí es cierto que cualquier candidato, el que esté, el anterior y el que venga y los posteriores, en lugar de estar sujetos a crítica porque ha traído a una determinada jugadora, porque se la ha traído al Atleti y no está formado, porque tal, si tiene unas pautas que los propios socios, yo no denigraría la participación de los socios, Jabocha. O sea, si en este momento tecnológicamente
todos los socios, no solamente los compromisarios, pueden participar vía del referéndum o vía asamblea universal en las grandes decisiones del club, ¿qué problema hay para que lo hagan? ¿Qué problema hay para que se haga un referéndum, incluso aunque no estén los estatutos? Que es una razón por la cual yo creo que se deben aprobar este proyecto de estatutos. Ese referéndum se puede perfectamente organizar de una forma incluso consultiva, jurídicamente yo lo haría así, consultiva, y que luego la directiva que venga ya no esté sujeta a eso, a ese pim pam pum, y que sepa que los términos son esos, y si se quiere incluir una línea más, en el sentido que dice Fernando, pues ya están las cartas repartidas. Están las cartas repartidas. Estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Lo que pasa es que, por una parte, Javo lo da como hecho, que es un hecho ya inamovible, y por otro, yo creo que no. O sea, yo creo que el tema del referéndum lo que haría es que todo el mundo, que toda la masa social del Atleti pueda opinar. Pero ojo, opinar no con las cosas sabidas de antemano, sino después de un buen debate por gente de distintos aspectos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la cantera global, pero para nada, vamos, o sea, es mi postura, pero hay gente que sí, a lo mejor, ¿no? Que defiendan tres propuestas, dices tú, ¿no? Me parece bien. Tres propuestas yo creo que son concretas, así como estamos, optimizando un poquito más, o la cantera global. Que se habla, que se debata en la sociedad, que se debata en el seno del club, que todos los socios tengan argumentos como para poder decidirlo luego. Y luego lo que se decida va a misa implícitamente. Ya sí que va a misa. Es así, que nacido fumado, perfecto. Pero es una cosa democrática y también dándole mandato a los que realmente son los dueños del club, que son los socios. Eso es perfecto. Beñat, y dentro de 30 años puede haber otra consulta. Espera, que Beñat lleva rápido, espera. Yo creo que no es necesario habilitarlo en esos parámetros, y yo creo que además hay elementos que indican que ahora mismo la participación y el pulso respecto al club no está en su punto más álgido, y uno de los elementos principales es el volumen de asistencia a Samamés. Como se pensaba que el primer partido de Liga contra el Barcelona en Samamés iba a haber una demanda enorme de entradas, y finalmente no hubo ni sorteo, por decirlo así. Bueno, unas pocas entradas quedaron fuera. Pero Beñat, estamos en la situación que estamos. Espera. En la situación de pandemia. Estamos en la situación de pandemia, pero el club dijo que iba a articular un relato para la vuelta a Samamés, hizo unos vídeos bonitos y lacrimógenos, etcétera, y la realidad fue que estábamos en pandemia, pero se esperaba una respuesta mayor. La realidad es que, espera, David, cuando se hizo la encuesta que teníamos que hacer desde casa sobre los estatutos, la participación fue bajísima. La realidad es que a las asambleas va menos gente de la que es compromisaria. La realidad es que hemos estado en el 50% de participación en las elecciones del club, y por debajo del 50% de las elecciones autonómicas del 2020 en el Gran Bilbao. Es decir, el pulso y la participación social no está en su punto más álgido. Luego, yo creo que, hombre, a ver, se puede hablar de casos y casos, etcétera, pero quiero decir, no, es que se le dice al presidente de turno que por qué ha elegido determinada jugadora, porque no es capaz de responder si le preguntas que por qué no ficha a Maitane López, la jugadora del Atlético de Madrid, que es hija de Cote López Recarte, de Arrasate, que jugó en el Sestao y en el Eibar, o sobrina de Aitor y Luis Mari López Recarte, y no es capaz de responderte, y ese es el problema. Ese es el problema, la discrecionalidad, en función de, bueno, y yo creo sinceramente que más que ese debate sobre estas opciones, yo por ejemplo lo de la cantera global no lo considero un parámetro de la filosofía. Es como debatir si tenemos que fichar a Aubameyang porque a Arteta no le quiero o no. Pues es lo mismo, pero con chavales de 16 años, porque ya además la FIFA ha reglado eso, ¿no? Yo creo que el debate está en cómo Fernando habla del contexto del fútbol, y yo creo que es muy, muy interesante esa reflexión. En este contexto de que vamos hacia no hacia la Superliga tal y como se estipuló en abril, pero sí a un escenario en el que hay 15-20 clubes que son transnacionales, deportivas y del entretenimiento. Entonces, en ese contexto, ¿cómo es el Atleti más fuerte? ¿Cómo reforzamos esos vínculos, esos valores? Y evidentemente habrá que poner un coto a esos ejemplos que pueden surgir. Pero creo que para que el Athletic siga siendo el Athletic, o sea, el debate está más ahí que si ponemos una coma más o si hacemos un debate. Yo creo que cómo queremos que sea el Athletic en el futuro es ahora mismo la pregunta. Beñat, ¿Pero quién lo decide? ¿Quién decide eso? Un segundo. Precisamente por eso, porque tú has dicho, según quien esté se toman decisiones, según quien esté tal. Pues yo por eso soy de los que creo que hay que estipularlo y hay que ser claros. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos fichar? ¿Cuáles son nuestras reglas del juego? Y si nos ponemos todos de acuerdo,
Punto. Pero aparte de eso, hay una cosa, Sí, ¿no? pero- Con respecto a lo que dices, perdón, es verdad que hay una cierta, no pasotismo, pero la gente pasa un poco de lo que yo creo que este debate va a tener si se hace realmente, muchísima repercusión, y que va a participar todo el mundo, porque es una cosa para sacarse de encima todo el San Benito de las trampas al solitario. ¿Quién puede jugar al Atlético? ¿Quién puede jugar al Atlético? Esa es la pregunta, Que lo refrende la masa social, y estoy seguro que todos los socios van a Pero votar. yo creo que a veces, quiero decir, es todo más simple de lo que parece. Porque yo creo que a veces no hace falta ni que se tenga que presentar a las elecciones. Yo quiero decir, si determinado presidente o presidenta del futuro considera que los hijos de vascos son vascos, lo primero que tiene que hacer es decirlo. Y a partir de ahí vale para todos los ejemplos, que existen o que existan. Otra cosa es que eso, efectivamente, se lleve a la asamblea, se hable, se debata, etcétera. Y quizás, pues no lo sé, Pero ¿a qué asamblea? Beñat, perdona, que te interrumpa. ¿A qué asamblea? a la que ahora es tan importante y antes ¿A no qué debía ser tan importante. ¿A qué asamblea? ¿A la asamblea actual de compromisarios? O a la futura. No, más allá de ¿Y qué es la asamblea universal? A ¿Qué es la asamblea? Bien, pero que yo no Todos que los yo- socios, que yo no estoy Beñat, en contra, todos David, los que yo no socios estoy y en contra- socias. que yo no estoy en contra de la asamblea universal. Si soy Pues un referéndum. A ver, David, si soy firme partidario, ya sabes, del derecho Sí. a decidir en todos los ámbitos Vale, y en todos correcto. los temas. Estamos de acuerdo. Bien, como estamos de acuerdo en eso, lo que estoy en contra es de la utilización maniquea que se ha hecho últimamente de lo que es la asamblea de compromiso y la asamblea universal. Porque parece que la asamblea es fantástica si dice A y es lo peor si dice B. Y se ha demostrado que es capaz de decir A, B. Y Bueno, si quieres luego hacemos el capítulo aparte y hablamos de asamblea de compromisarios. Yo soy compromisario, a lo que estoy yendo. pero si estamos hablando, perdona, solo me tengo que decir y te devuelvo. Una Bueno, pregunta, lo que por habíamos respeto, dado. por respeto a los que están viéndonos. Sí. O sea, no os piséis. Sí. Vale. Yo solamente Beñat, si yo creo que estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo, pero no sé, igual tu postura, o hay una postura que busca siempre de la diferenciación, de alguien piensa así, el otro piensa de otra manera, yo, que haga, y ya le criticaré. No. Como también decía Fernando, vamos a ver, si tenemos unas reglas del juego en materia de filosofía y las imponen los socios, porque ahora se puede, porque es fácil tecnológicamente, se va a acabar ya esa historia Ya, pero de que eso- venga un presidente y hable de aldea global, de Andújar, no, de la cartera global, de que hable de... Si se quedan esos parámetros, se quedan fijados por los socios, ¿durante cuánto tiempo? hasta que haya otro referéndum. Claro, Hasta pero- que se decida pero a ver. que ha cambiado la sociedad y que esto no es suficiente y que los socios piensan otra cosa. ¿Qué tienes en contra de un referéndum? Yo no tengo nada en contra de un referéndum. Lo que tengo, lo que tengo claro Bueno, pues es que entonces- estamos debatiendo sobre un tema que no es el eje central del futuro de la pervivencia de la filosofía del Atlético. Que yo no tengo nada en contra de que se aparezcan en la web y probablemente estatutariamente, como bien has explicado, hay una serie de cuestiones que podrían ser fácilmente impugnables y que tienen que ver con los derechos civiles para empezar, pero creo que muchas veces es mucho más sencillo. Es decir, ¿cómo situamos el debate? Porque claro, no, cantera global. No, vamos a ver. Si un jugador entra en Lezama con 16 años, procedente de la Cultu, y aunque haya nacido en Mauritania, yo creo que nadie tiene la menor duda sobre eso, ¿no? Aunque haya llegado con 13 años. No, pero otra cosa sería ir a buscarlos. Eso es la Pero es que eso es cantera. cantera global y eso no es trampas, eso es cambiar. Vuelvo a decir, es como fichar a Aubameyang pero para el eso- primer equipo porque dices que no tienes gol. Eso es trampa. Pero eso es trampa. Pero quiero decir, hay cosas que si alguien lo dice honestamente, para mí los hijos y las hijas de vascas son vascos, que es perfectamente legítimo y yo creo que muchísima gente lo piensa, y yo creo que es un debate totalmente normal y sano, porque afecta más allá de lo que es el fútbol, en mi opinión, pero si alguien lo plantea, creo que no habría gran debate si se dice, en todos los casos, esto es aplicable. Si lo que estamos viendo es una discrecionalidad evidente y buscamos el pariente, el tatara, entonces, porque eso se ha publicado, cuando el Atleti no le ha ido bien, que si Jorge López, que si Óscar González, el que fue jugador de Zaragoza y del Valladolid, que si Peter Luchín, que si... claro, si aplicamos todo para los mismos, yo creo que sí, pero la clave... Pero ahora no está Beñat, ahora en la página web no está incluido ese supuesto. Ya, pero El supuesto de hijos de vascos, ¿no pero está? es que
realmente estamos hablando de un terreno anecdótico. Lo que está, yo creo que hemos dicho al principio, ¿no? El Athletic dejaría de ser el Athletic sin su filosofía. La cuestión es cómo trasladamos eso a generaciones cada vez más líquidas, de gente que es de aquí, que tiene 8, 16 o 24 apellidos vascos. Eso es lo de menos. No es lo de menos, porque si vamos a Ezcurdi vamos a ver a chavales con la camiseta del PSG, del Tottenham, de cualquier equipo. Y la camiseta no es el problema. El problema es que para la condición de vasco no tiene que ver con los apellidos. No, o sea, pero la cuestión a eso me refiero con sí, que pero que eso va a ser anecdótico, sino la fortaleza en el contexto del fútbol actual va a ser más grande si somos capaces de mantener ese sentimiento de pertenencia. Y yo creo que ahí está la clave. Estoy de acuerdo, sí, la verdad que muy interesante todo, está cogiendo ritmo el tema, suben aquí las pulsaciones de la gente. Pero lo que quiero escuchar también es a los invitados que nos han enviado otra valoración. Turno ahora para Iñaki Urquijo, hablando de la filosofía. Tengo una opinión sobre la filosofía del Athletic. La filosofía del Athletic siempre hemos creído que era que en el Athletic solo jugaban los vascos. En ese sentido, en un momento determinado de nuestra historia, con la dictadura, fue prácticamente la única representación que tuvo el pueblo vasco, era el Athletic. Ello nos generaba unas dificultades por la menor capacidad de elección sobre los demás equipos que compensábamos a base de tener una mejor cantera. Esta mejor cantera al final fue evolucionando hasta llegar al tema Lezama. Se crea Lezama, lo que es la infraestructura, y el año 74 se crea la filosofía de Lezama. Esto se ejerce a través de una reunión en la que viene para dirigirla el profesor don José María Cajigal, y asisten los profesores Antonio Sicilia de biomecánica, Julio César Legido de fisiología y Carlos Álvarez del Villar de preparación física. Por parte del Athletic están en esa reunión Piru Gainza, Gonzalo Beitia y Aguirre. Y además está Zarza, que era el entonces gerente, y se me invita igualmente a mí, que era alumno del INEF en ese momento. Ahí se crean unos parámetros que entiendo yo que dan como resultado los grandes triunfos del 80 y tantos, fundamentalmente el 83 y el 84. Esa ventaja competitiva que nosotros teníamos la fuimos perdiendo en la medida que los demás equipos nos copiaban nuestra forma de actuar y nuestra forma de hacer. Por lo tanto, necesitamos nuevas ventajas competitivas para poder competir, y a su vez necesitamos ampliar nuestra base de selección. Nuestra base de selección la seleccionaríamos manteniendo siempre la filosofía del Athletic, a base de admitir a todos los vascos que existen en el mundo. Concretamente, tomo como ejemplo al pueblo judío, un pueblo pequeño como nosotros, que admite que todos los que tengan una ascendencia judía son judíos. Nosotros deberíamos admitir que todos los que tienen una ascendencia vasca son vascos. Y ello nos produciría tres cuestiones fundamentales. Primero, una mejor competitividad de nuestro equipo. Segundo, una reducción de costos por poder fichar más. Y tercero, y fundamental a mi juicio, una garantía absoluta de que no tendríamos el riesgo trágico de poder bajar un día a segunda, que yo entiendo que es una cosa fundamental en el Athletic. Por lo tanto, mantener la filosofía sí, admitiendo todos los que son vascos y logrando unas mejores competitivas de trabajo y de actuación. Muchas gracias. Ahí estaba Iñaki Urquijo, parecía el Endacari, tú. Ahí el despacho, la Icurriña, qué grande eres, Iñaki. ¿Qué me decís de lo que decía? Bueno, yo no coincido, ¿no? Pero sí lo que decías, ¿no? Volviendo otra vez al referéndum. Hay gente que piensa así y también se tiene que manifestar con la cantera global. Es otra opción, ¿no? La que da del vasquismo así intergeneracional. Pero bueno, nunca me parece mal lo que sea democrático. Y si la opinión de cada socio cuenta, por más que haya una mayoría absoluta prácticamente de una de las facetas, otra menos y otras menos, que quede reflejado en su propia expresión, como para decir, bueno, el Athletic yo lo quiero así, la forma de ser, ¿no? Yo creo, más o menos, estoy seguro que la inmensa mayoría del Athletic quiere el Athletic como es, que no cambie la filosofía, ni mucho menos, que no venga cantera global ni nada de esto.
pero hay otras opciones, ¿no? Me parece que lo democrático sería eso, y sobre todo porque una vez que se fijan unas pautas que ya están integradas en la mentalidad de la gente, dice, bueno, no, esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no lo votaron los socios. Los socios quieren esto, queremos esto, y punto. Ya se acabó cualquier tipo de debate. Las pautas yo creo que están fijadas. Sí. Yo creo que las pautas están fijadas. No, quiero decir, las pautas, no hablo de un referéndum. Insisto, a mí que la gente vote siempre bien, pero yo creo que se está llevando, insisto, a la práctica una sobrevaloración de lo de la Asamblea Universal, de tal, porque los presupuestos de ayuntamientos de 10.000 habitantes no los votan en referéndum. Entonces el Athletic queremos que sea el abanderado de cosas que no se hacen en otros ámbitos más importantes de la sociedad, teniendo en cuenta que el Athletic es lo más importante después de entre las cosas menos importantes. Sí, pero más allá de eso el Athletic es de sí, y que me parece muy bien, insisto, que me parece muy bien que se vote, pero a mí me parece fundamental que tengamos claro qué es el Athletic a día de hoy, que es lo único que tenemos, porque lo demás son juegos florales. O sea, son soñaciones, podía ser así, podía ser de otra manera, pero ¿qué es el Athletic que tenemos? Y tenemos que explicárselo a las generaciones, sobre todo a las generaciones futuras, que piensan que el fútbol no es competir con tus propias armas en la élite, que es lo que hace el Athletic, no, que el fútbol es el PSG, es Messi, es Mbappé, es ponerle Kylian a su hijo siendo de Perú porque se llama Kylian Mbappé y cosas de esas, ¿no? O sea, esa es la percepción que tienen las nuevas generaciones del fútbol. Entonces, si nosotros no somos capaces de contarle a nuestras hijas e hijos que tenemos el problema con nuestras hijas e hijos a día de hoy muchas veces en explicarles por qué se hace esto, por qué el Athletic surgió así, por qué competimos de esa manera, por qué cuando decimos que es mejor perder una final con el Athletic que ganar una Champions con el Real Madrid, qué significa, qué importancia tiene. Cuando tenemos dificultades con eso, que el tabú sea, o que la piedra filosofal sea hacer un referéndum para decir, como bien dices tú, que vamos a seguir como estamos, y que luego, evidentemente, yo estoy de acuerdo con que las personas que dirigen la entidad sean las que tienen que contratar o no al hijo del vasco que se ha ido a trabajar a Laminaciones de Murcia, ¿no? Por seguir con el ejemplo murciano, y no tener que hacer el chiste cuando se decía, no, oye, quiero uno de Murcia y tal, y mirar de Murcia quién estaba, Núñez Carapeto, pues para el Athletic, no, o sea, entrando en la ridiculización. Entonces, a mí me parece fundamental es saber qué somos y explicarlo bien. Luego lo demás caerá por su propio peso. Si hubiera 15 jugadores de hijos de vascas y vascos que están fuera de Euskal Herria, el debate ese surge, y entonces se convierte en popular y se convierte en un tema fundamental para cualquier directiva, y entonces tendríamos que empezar a hablar, es que hay uno en Murcia, hay uno en Málaga, hay uno en Düsseldorf y hay uno en Boston, que son hijos de vascos y que juegan, además que juegan bien. Pero Jabocha, ese debate ya ha surgido, ¿eh? Sí, pero surge, pero surge, David, ha habido miembros de esta directiva, sí, o algún personal de la directiva que ha entendido, por ejemplo, con independencia de que no fuera factible su fichaje, que ahora no va a salir el nombre del jugador del Madrid, que es Marco Asensio. Marco Asensio era fichable, y ha habido gente que ha pensado que, sin embargo, la chica Viviane no era fichable y ha sido fichada. O sea, el debate está ahí ya, ¿eh? Bueno, porque tiene mucho que ver con el pasaporte. El otro día leyendo el libro Historias de San Mamés, que vienen referencias de exjugadores y aficionados, etcétera, Roberto López Ufarte, que también estaría en esa lista, contaba que él, jugando en Irún, fue llamado por el Athletic, y un directivo del Athletic, años finales de los 70, le preguntó: tú has nacido en Fez, Marruecos, pero ¿tienes padres, tienes ascendentes vascos? Y dijo él, pues no, y no se le fichó. Es decir, en aquel momento también, a pesar de lo que se dice que en los 70 evolucionaba y se fichaban vizcaínos, luego vascos y tal, no, en aquel momento ya a López Ufarte se lo hubiera fichado si hubiera tenido un padre o incluso un ascendente mayor. Una cosa rápida. De todas formas, Peñate antes lo ha comentado, ¿no?
que en función de quién esté, pues por ejemplo, yo soy presidente mañana y digo, si Kevin Doyle es presidente, los hijos de vascos son fichables. Lo digo claro, ya, pero si yo de 4 años me piro y entra Fernando y piensa totalmente contrario, no podemos estar cambiando en función de quién esté en el sillón de Ibaigane. Entonces, por eso insisto que creo que hay que marcar las reglas de juego clarinete. No, claro, clarinete. Y una cosita que no quiero dejar de decir. Yo el otro día, explicando mi primera vez en San Mamés, en Deia, en un artículo en Deia, decía que yo con 6 años voy a San Mamés, en el año 69, un Atleti 3, Zaragoza 0, y tanto como el partido, que no se me olvidará porque me acuerdo de todos los detalles, y un gol extraordinario de Nico Stefano a pase de Fidel Uriarte, eso no se me olvidará jamás. Lo que más me acordaba yo de aquel día es cuando mi abuela, con la que he ido al fútbol de pequeño muchísimos partidos, a la salida dice: jo, hemos ganado, qué partidazo, y solo con vascos. Mi abuela, a la mesa de Gamarra, y mi padre, Castejón de Navarra, dice: efectivamente, solo con vascos. Y el otro día, a la salida de una reunión de compromisarios, otro chico hablando en un correo dice: vamos a ver, si esto es más sencillo, si mi ama me decía a mí de pequeño, los que juegan en Atleti son los vascos, luego habrá que definir quiénes son los vascos, de acuerdo, pero son los vascos, y ahora, y en eso no vamos a estar de acuerdo todos, parece como que hay una especie de prevención, porque eso es xenófobo, porque eso es identitario. No, el Atleti juega con vascos. Y los que somos defensores de la Euskal Selekzioa de su oficialidad, decimos: ¿quién puede jugar a la Euskal Selekzioa? Obviamente los vascos. Pues yo hago esa equiparación. Los que pueden jugar a la Euskal Selekzioa pueden jugar al Atleti, y viceversa. Los que juegan al Atleti y los que hacen Selekzioa, los vascos. El concepto de vasco, obviamente, no es el mismo que el que tenía en los años 50 un directivo del Atleti. Es el que está en las normas en vigor, y para los que creemos que somos mayoría, que Euskal Herria tiene 7 territorios, obviamente no va a ser solamente lo que dice el Estatuto de las 3 provincias, sino va a ser de toda Euskal Herria. Esos pueden jugar el Atleti. Los vascos, lo que tú pusiste en los estatutos, yo estoy de acuerdo en que hay que aclararlo, pero la vía tiene que ser un pronunciamiento de los socios. Beñat, rápido. A ver, la idea del referéndum no es nueva, quiero decir, en el año 1980 el propio Athletic lo pone sobre la mesa, sobre la posibilidad de fichar a Iker Zubizarreta, que acababa de meter 4 goles en la Olimpiada de Moscú con la selección venezolana, y era el nieto de Félix Zubizarreta, jugador del Athletic, y su familia estaba en el exilio, y el que lo había captado en los Juegos de Moscú era Ruperto Sagasti, otro exiliado vasco que trabajaba para el Instituto de Cátedra de Educación Física y director técnico de la selección soviética en la URSS. Es decir, este tema ha estado siempre sobre la mesa, y no se hizo el referéndum porque la Federación Española dijo que en cualquier caso el pasaporte iba a ser venezolano, iba a contar como extranjero, y en aquella mentalidad alguien se echó para atrás. Pero esa realidad y esos ejemplos han existido siempre. Y que va a haber discrecionalidad, claro, y algunos ven a Marco Asensio sí, y a Vivian Schulz no, porque uno tiene pasaporte español y el otro tiene alemán. Y entonces se ve diferente, porque eso también hay que decirlo. Y probablemente si alguien dice Tommy Oar, el internacional australiano que hace 5 o 6 años se ofreció al Athletic, y ha jugado en segunda división de Inglaterra y en primera de Holanda, porque su abuelo era, pues a mucha gente le parecería un sacrilegio total mucho más grande que pues eso, que Marco Asensio. Pues no, pues bueno, Vicente Lizarazu tenía pasaporte francés, bueno, pero estaba en televisión vasco, o sea, no se puede. El tema es cómo vamos, o sea, más allá de, es verdad, tú dices, joder, viene uno y dice dentro de 4 años, no, para mí los hijos de vascos no entran, pero es verdad que si alguien es capaz de marcar una línea en el decir tabla rasa, es decir, si tu madre es de Abadiño y se ha marchado en 2010 a Berlín a trabajar, y en 2016 ha tenido un crío o una cría, y en 2029 le da bien al balón, puede entrar. No es un proceso raro, ni lógico, ni retorcido. Al igual que una pareja procedente de Senegal se instala en Ondarroa cuando ya tiene un hijo de 6 años. Pues es que estamos hablando de cosas normales, pero el tema está en que hacia el futuro, en un contexto que va a ser cada vez más complicado para el Athletic, porque hemos pasado de ver cómo los jugadores se marchaban del Athletic siendo estrellas en la selección española o en la selección francesa como Lizarazu, a que se marchen sin jugar un partido en el primer equipo, ¿Qué ha pasado con Remiro y con Areso, Jabocha, tu puntualización, que tenemos que ir a Julio. Sí, mi puntualización es, hablando de lo de hijas e hijos de vascos, Imanol Schiavella, un portero cuya madre era guipuzcoana, que nació en Italia,
en la zona de Roma, vino, estuvo jugando llegó hasta el Baskonia y se fue a Italia. Le vi hace poco en Bilbao y tal, y muy bien, y él mantiene las raíces y está muy bien y tal, pero es un ejemplo de hacer unas cosas pues con naturalidad, y no pasó nada, y vino, madre guipuzcoana, o sea, ni siquiera vizcaína, o sea, volviendo a lo que decías antes, llegó a Bilbao, jugó, no llegó a ningún sitio y ya está. Y con Diarra pasará lo mismo. Diarra, en un proceso medianamente natural, viene a jugar aquí después de haber jugado en Nafarroa, y llegará al Atlético, no llegará. O sea, lo que pasa es que muchas veces yo creo que estamos tan entretenidos, ¿no? O tan aburridos, mejor dicho, más que entretenidos, estamos aburridos que necesitamos, como nosotros no podemos llenar portadas diciendo hoy viene Haaland, hoy viene Mbappé, hoy viene el otro, porque esa es otra cosa de los cambios de filosofía, que algunos igual proponen un cambio de filosofía total y que es muy gracioso, porque pensamos que si el Atleti cambia la filosofía, Haaland va a venir al Atleti, Mbappé va a venir al Atleti, etcétera, etcétera. No, van a venir jugadores del 3 al 4 y que para ese viaje no hacen falta al fútbol. Vamos a escuchar rápidamente, Fer, venga, Sí, rápido. no, un poquito, sí, rápido. Insisto, que los tiempos cambian. Tú estás hablando, ¿no?, que en los años 80 y tal, pasaron 40 años. Sí. El contexto es totalmente distinto, Sí. ¿no? Y aparte, yo no veo nada de malo que se pongan unas pautas votadas por todo el mundo para ver lo que estabas diciendo tú. Yo, por ejemplo, ¿no?, yo te digo, si el hijo de un vasco, para mí es vasco, el hijo de un tío que vive en Montevideo, que su hijo tiene 22 años, ni se forma aquí ni nada, no podría jugar. Pero ¿por qué no va a poder jugar si es hijo de vasco? No estamos hablando de un chaval que viene aquí de joven y todo este tipo de cosas, que entra por formación. No está formado aquí, tampoco nació aquí, pero no puede jugar. Y a lo mejor es un fenómeno. Y es vasco. ¿Os puedo hacer una pregunta? No, Porque me la he tratado a mi ahora no, siguiente. porque quiero escuchar a uno que no puede jugar en Athletic, pero tiene un salero y una alegría. Paul Giblin, cuéntanos, venga, va. Pues la cuestión de la filosofía del Athletic, yo creo que es muy claro, que es la seña de identidad del club, ¿no? Lo que hace al Athletic especial, lo que hace al Athletic diferente, y lo que atrae, digo, gente de extranjero como yo al Athletic. Tengo que decir, para mí era muy fácil aceptarlo, porque cuando era joven yo jugaba mucho el cricket y el condado de donde soy, Yorkshire, tenía la misma filosofía, que tenías que ser de Yorkshire para jugar. Entonces, no me cuesta entender y aceptar, y me parece fenomenal la filosofía del Athletic y que siga así. Yo creo que fastidia a muchos, ¿no?, que no son capaces de seguir la línea del club. Sobre todo los que hablan de su propia cantera y luego fichan jugadores, bueno, digamos, punteros de otros países y de otras partes de España. Obviamente, la filosofía significa que tienes que aceptar las limitaciones. Ahora mismo no podemos ir a donde sea a fichar un delantero, pero siempre que se acepta eso, yo creo que hay que vivir y seguir viviendo con ello. Hay que aceptar momentos de vacas flacas y otros que parece, como ahora, que van a salir pues una cosecha muy interesante de jugadores. Entonces, a por ello, es lo que hace el Athletic. ¿Cómo te queremos, Paul? Qué grande eres, Paul Giblin, Grande. dando su opinión. Tenemos que hacer, me levanta, dice el dedo, me levanta el dedo. Hacemos un alto en el camino y regresamos de inmediato con David.